estás bien, que todo estupendo, así que es una alegría encontrarnos de nuevo. Bueno, y es que aquí no solo los invitados vienen para la entrevista, sino que muchos de ellos, los ya habituales como Laura, pues son ya amigos de esta casa y de todos nosotros, porque siempre, oye, pues ya nos preguntamos cómo estás, cuánto Claro. tiempo sin verte. Y estábamos hablando, Laura, precisamente de eso antes de empezar la entrevista, ¿no? La importancia, pues, de esas relaciones sociales, ¿no? Con la gente de nuestro alrededor, de ser abiertos y, aunque eso va en cada personalidad, pero siempre es importante, ¿verdad?, tener esa relación. Pero no sé si es una cosa de ir en cada personalidad, me parece que hay cosas que también tenemos que pulir un poquito, sí, ¿no? porque nosotros necesitamos de otras personas para vivir, porque sin otros no somos nadie, ¿no? Y a veces hay personas que son más herméticas con los otros o que incluso evitan ciertas relaciones. Y claro, eso también podríamos dar una llamada de atención, que algo pasa ahí, ¿no? Porque cuanto más crecemos, más dependemos de otras personas, necesitamos esos lazos, son indispensables para el crecimiento, para vivir mejor, ¿no? Porque vemos incluso que hay procesos de soledad en los que, por determinadas formas de pensar, ¿no?, pues uno llega a cierta época de su vida en la que se encuentra solo, entonces hay que pensar cómo he alimentado yo mis relaciones con alrededor. A veces uno se centra demasiado en el pequeño núcleo familiar y no incluye otras relaciones sociales, que es súper importante. El tema de las relaciones sociales no era el de hoy, pero sí que va muy relacionado, Laura, me estoy dando cuenta, ahora sí, charlando, del tema que hoy traemos. Sí. Es el tema del síndrome del nido vacío. ¿Qué pasa cuando, bueno, pues tenemos los hijos, nos volcamos tanto en ellos, que llega el momento que se marchan de casa, ley de vida, y ahí nos entra el síndrome del nido vacío, ¿no? Es como si, bueno, pues como si no tuviéramos nada, porque no existe nada más alrededor, ¿no? Estamos tan volcados a veces en los hijos y los hijos en nosotros, que cuando se van, ¿qué pasa? ¿Qué es este síndrome? ¿Por qué sucede, Laura? Claro, podríamos decir que el síndrome de nido vacío es como ese sentimiento de soledad, a veces puede desembocar incluso en una melancolía, en una depresión, porque es como que no puedes sustituir aquello que tú tenías, todos tus lazos, toda tu energía psíquica puesta en esa relación, podríamos decir. Pero claro, también hay que matizar que bueno, el síndrome de nido vacío nos puede pasar a todos en un momento determinado si no lo llevamos a ese extremo de esa situación familiar en la que hay, sobre todo a las madres, ¿no?, le ha pasado durante diferentes etapas, ¿no?, en la que dejan su trabajo, incluso sus deseos, para volcarlos todos en esos hijos, que a veces más que hijos parecen una prolongación de uno mismo, ¿no?, porque claro, tenemos que tener en cuenta que los hijos nacen pero para echarlos al mundo, ¿no?, que vemos que de alguna manera pues son pequeñas células en la sociedad, pero para luego abrirnos a un mundo en el que necesitamos de otras personas. Tú imagínate si todos hacemos lo mismo, ¿no?, en el que en ese círculo, ese pequeño círculo familiar nos quedamos todos, ¿qué sería del mundo? No habría cámaras de televisión, no habría programas, no habría gente que trabajara en la universidad, profesores, ¿no?, que digamos que también es una deuda simbólica, ¿no?, que lo que recibimos en el lugar de donde nos criaron también es pasar de ese amor primero autoerótico uno mismo, ¿no?, el niño es muy narcisista, luego al amor familiar y luego al amor social, que es un paso necesario para construir la sociedad en la que vivimos. Digamos que la familia se tiene que ampliar, ¿no?, porque en el mundo está en la familia, pero en la familia no está el mundo. Y a veces vemos que en esa situación uno se tiene que cuestionar cuál es mi proyecto de vida, cuáles son mis deseos, porque en el momento que te quedas sin esa pata que te sostiene o esa prolongación de ti, ahí ves toda tu vida vacía, porque en realidad no has alimentado otras partes de tus proyectos vitales. Y claro, la familia es un proyecto de la especie, pero del sujeto psíquico no, de las personas no. Entonces, en el momento en que los hijos se van, a veces se queda uno con ese vacío, porque en realidad esa salida de los hijos habla también de que me voy a cuestionar en mí, que ha pasado un proceso en mí, el que estoy envejeciendo, soy más mayor, ¿no?, y que no he alimentado mis propios deseos y no tengo nada. ¿Qué ilusión tengo de futuro, de seguir avanzando en la vida si mi único proyecto era ese? Entonces es importante que revisemos cómo es nuestra manera de pensar, Yo creo ¿no? que hoy el nido vacío hoy en día llega más tarde, ¿no? Porque hasta los 40 hay mucha gente que sigue viviendo en casa de los padres. Sí, hay una articulación ahí, porque hay un problema también social, ¿no?, en la cuestión también económica, ¿no?, hay un problema social, pero también hay un problema en la ideología que tenemos también en España, ¿no?, de la manera de pensar, pues las relaciones familiares, que a veces esa separación
se vive como un abandono y hay incluso como una especie como de chantaje emocional, ¿no? Con todo lo que te di, mira lo que haces por mí. A veces no se toleran que haya nuevos vínculos familiares o que esos hijos piensen diferente a uno o que incluso puedan tener una vida diferente, porque hay incluso películas que lo reflejan, ¿no? Y yo me acuerdo de una película que también es un libro, ¿no? que también señala esa cuestión, ¿no? Que es la película de Como agua para chocolate, que es un libro, ¿no? Yo no la he visto, pero me leí el libro. Claro, y que habla de esa circunstancia de que las hijas pequeñas de la familia las que se quedaban al cuidado de los padres. Y claro, tenemos que preguntarnos qué tipo de sociedad estamos generando cuando le pones a los hijos en ese dilema, ¿no? En tener que abandonar su vida para quedarse en ese lugar, ¿no? Que a veces cargas a los hijos con un dilema moral importante, ¿no? Y hay muchos conflictos que se traen también a consulta a relación de esto, porque es como un conflicto entre mis deseos y la moral, la culpa, ¿no? Los ¿Sabes qué sentimientos. pasa? Pienso, Laura, que a veces este problema, y llegamos a esto del síndrome del nido vacío, porque muchos padres desde pequeñitos a los niños intentan que sean suyos solo, ¿no? Y Claro. pienso que hay que irlos abriendo al mundo, dándole Claro. a cada etapa, a cada edad, lógicamente, ciertas libertades para que el día de mañana pues lleguen a ser libres, ¿no? No sean de uno, porque no es tu propiedad, ¿no? Es tu hijo, pero no tu propiedad. Claro. El día de mañana tiene que ser persona y libre. Entonces, pienso que eso hay que hacerlo desde pequeñito, ¿no? No puedes tenerlo ahí bajo tu cobijo siempre, ¿no? Y eso creo que hay que inculcarlo desde que son pequeñitos, ¿no? Cuando son ya mayores, como que va a costar más trabajo hacerlo, ¿no? Sí, además que claro, que uno no sabe que le pasa eso hasta que no lo vive, ¿no? Es decir, que uno no sabe de qué forma de pensar padezco. Como yo vivo, ahí veo cómo es mi forma de pensar. No lo que a mí me impongan o pautas o no sé qué, no, es que yo cuando vivo y estoy con mi hijo, ¿no? y veo ese proceso como es, ahí me doy cuenta en qué situación, en qué pensamiento estoy, porque es cierto que a veces uno va con todos esos prejuicios y se transmiten de manera inconsciente, uno no sabe que piensa eso, ¿no? Y a veces son frases que le dicen los hijos, ¿no? Yo tengo los hijos para que me cuiden cuando sea mayor, ¿no? O esa cuestión que dices que es muy interesante, ¿no? Estos son mis hijos, como si fuera una prolongación tuya. A veces vamos con los hijos con esas frustraciones que yo no he podido vivir cosas y quiero que mi hijo las viva, pero no tengo en cuenta la diferencia de esos hijos, no los escucho, sino que quiero que hagan la vida que yo quiero vivir. Claro. Y claro, y en ese síndrome de nido vacío también se ponen en juego todas las frustraciones o todos esos deseos que yo no he podido realizar y que cuando los hijos se van me quedo vacío y veo que no tengo vida, que no he construido una vida propia. Y claro, eso genera también mucha hostilidad en las relaciones, mucha frustración y ya digo que a veces un problema importante psíquico, ¿no? En las personas, porque esa no es la función de la familia. La función de la familia es permitirles que crezcan libres, como bien dicen, ¿no? Que incluso en esa generosidad que uno tiene con el mundo, también a veces en esa relación uno lo ve, ¿no? Como hablabas al principio, ¿no? Como las personas, pues uno dice que es su personalidad, ¿no? Pero es como te han transmitido a ti las relaciones con los otros, porque hay personas que son muy celosas, ¿por qué? Porque de alguna manera te han transmitido en la familia que mi mamá es para mí y para ninguno más, ¿no? Y no te han podido ayudar a separarte de ese afecto infantil, ¿no? Que uno va con las relaciones en la actualidad creyendo que son tuyos, que son posesiones. Cuando uno solamente tiene un amor único, no puede sumar otros amores en su vida, otras relaciones, etcétera, uno tiene que sospechar que ahí aún estar como más pegado a ese amor familiar único, ¿no? Que te impide pues ver que el mundo es más amplio e incluir también esa familia en el mundo, ¿no? Laura, nos quedamos sin tiempo, pero también nos Bueno. quedamos con todos esos consejos que nos das para no llegar a sufrir ese síndrome del nido vacío. En cualquier caso, si alguien lo tiene o lo sufre, el psicoanálisis lo trata y bueno, pues puede curarlo, no todo lo cura. Claro, hay que ayudarle a sustituir, a que pueda tener otras ilusiones en la vida, que hay muchas más ilusiones y deseos. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Una semana...